El año 2025 ha sido un año marcado por altos niveles de incertidumbre, que iniciaron en abril con la imposición de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos al resto del mundo, pero que continuaron en el año con la presión de la administración Trump a las decisiones sobre tasa de interés de la Reserva Federal. A pesar de esto, la economía global podría crecer 3% este año y mantener una tasa de crecimiento similar en el 2026, de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. También en el año se llevó a cabo la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, el One Big and Beautiful Bill, que aunque puede tener unos impactos positivos en el corto plazo en materia de inversión y de consumo de los hogares, ha levantado muchos cuestionamientos sobre su impacto real a mediano y largo plazo. Algunas instituciones, como The Budget Lab, estiman que el impacto puede ser negativo en cerca de 0.46% en el PIB de Estados Unidos en el largo plazo. La Reserva Federal ha reiniciado sus recortes en tasa de interés, viendo algo de debilidad en el mercado laboral y en el mercado de vivienda por las altas tasas de interés. Esto podría favorecer un poco el entorno para las economías emergentes en el año 2026. El evento más importante del año ha sido la pérdida de valor del dólar. El dólar ha caído cerca de un 10% y ha generado un cambio de perspectiva sobre el rol que cumple como activo de reserva en algunas economías emergentes, que incluso se han inclinado a tener oro, el cual ha alcanzado nuevamente máximos históricos. Y también ha generado un cambio en el norte de los flujos de inversión en el mundo, favoreciendo a las economías emergentes, mercados que han entregado rentabilidades superiores al 35% este año. En lo que tiene que ver con la economía colombiana, hemos visto una reactivación. La economía ha venido ganando aceleración por un repunte del gasto de los hogares que ha estado concentrado en bienes durables. Los bienes durables, ventas de vehículos, ventas de productos de tecnología están creciendo a tasas de doble dígito, entre 20 y 50% respectivamente. Y esto también empieza a generar unos efectos de reactivación en la industria manufacturera y en la colocación de crédito en la economía. Sin embargo, creemos que ese impulso va a estar un poco limitado porque el espacio para recortar tasas de interés en Colombia no ha sido el que nos imaginábamos. La ampliación del déficit público o el desbalance de las finanzas del país ha limitado bastante la capacidad del Banco de la República para seguir recortando sus tasas de interés. La convergencia de la inflación, aunque viene dándose de manera gradual, ha sido más lenta que lo proyectado. Posiblemente la inflación terminará este año en 5.2% y se acercará a 4.1% en el 2026. En ese sentido, el Banco de la República podría ubicar su tasa de interés el próximo año más cerca de 8.5% y monitorear muy de cerca los riesgos que existen sobre la inflación, como el desbalance de las finanzas públicas, pero también un posible aumento del salario mínimo muy por encima del costo de vida. En general, ese es el principal riesgo que vemos para la economía, porque consideramos que de todos modos la reactivación de la economía se mantendría en los próximos meses. En el mundo de las inversiones el año ha sido bastante positivo. Aunque las acciones en Estados Unidos se han quedado algo rezagadas del resto del mundo, han entregado una rentabilidad cercana al 13% y el Standard & Poor's ha seguido marcando máximos día tras día, muy impulsado por el crecimiento de las utilidades empresariales y por las expectativas de los efectos en productividad que puede generar la inteligencia artificial. En el año 2026, posiblemente el retorno del mercado americano se mantenga estable, sobre todo por un crecimiento de utilidades cercano al 13% nuevamente, pero las mayores valorizaciones o rentabilidades han estado fuera de Estados Unidos. Las economías emergentes, muy favorecidas por la pérdida de terreno del dólar y los descensos en las tasas de interés por parte de la Fed, acumulan un retorno de 25 a 40% en mercados como Latinoamérica, emergentes en general o China. Y son retornos que creemos van a continuar porque las valoraciones relativas siguen siendo atractivas. En el mundo de las acciones, en Colombia en particularmente, el mercado local se ha destacado siendo el de mejor rentabilidad en la región latinoamericana, acumulando un retorno total del 41%, superando a mercados como
Chile o como Perú, que también han tenido un buen desempeño. Esta recuperación del mercado se ha dado por un crecimiento de las utilidades de las empresas, que han crecido cerca de un 22% en el año 2025, pero todavía las valoraciones no llegan a los niveles justos o de valor fundamental que estimamos para las acciones en Colombia. Por lo tanto, nuestro nivel objetivo para el índice Colcap en el 2026 es de 2.240 puntos, que equivaldría a un potencial de valorización de más del 20% y se sumaría a un retorno por dividendos superior al 7%. Las acciones que hemos denominado nuestros top picks y que consideramos tendrán el mejor desempeño en el mercado de capitales colombiano el próximo año son Grupo Sura, Grupo Energía Bogotá, Grupo Sivest, Pay y Grupo Aval. Compañías que no solo por su desempeño financiero, sino por el rezago que tienen en el mercado colombiano, pueden ser muy buenas alternativas de inversión. En el caso de la renta fija en Colombia, lo más paradójico ha sido que ante grandes preocupaciones sobre la situación de las finanzas públicas, un déficit fiscal abultado y en el panorama todavía no unas decisiones que apunten a la estabilización de las finanzas públicas en el país, el desempeño de la renta fija ha sido positivo. El retorno ha estado cercano al 11% y en el caso de los títulos de deuda pública de largo plazo han superado las rentabilidades del 20% anual. Esto ha estado muy favorecido por la operación táctica de manejo de deuda adelantada por la Dirección de Crédito Público. Pero para el 2026 sí será muy importante el resultado de los procesos electorales que adelantará Colombia y de las decisiones que se deriven de estos procesos electorales, sobre todo en el frente de consolidación fiscal. Por eso consideramos que, aunque podría haber una valorización adicional de los títulos de deuda en Colombia, lo más prudente será arrancar con inversiones a corto y mediano plazo e ir extendiendo la duración o el horizonte de estas a medida que el panorama se vaya despejando un poco. Nuestra publicación de perspectivas para el año 2026, el libro, este año la hemos denominado La economía que elegimos, porque nos acercamos a un año de procesos electorales importantes en Colombia y en América Latina, que impactarán sin duda el rumbo de la economía y las inversiones. Los invitamos a que la consulten en visión.davivienda.com y que puedan tomar decisiones más informadas y ojalá con mejores rentabilidades en el 2026.